Cuando las ciencias centrales se combinan, nos demuestran cuán importantes son para la sociedad. Muy buen día, ingeniero Marlon Moscoso. El día de hoy socializaremos acerca de nuestro proyecto investigativo basado o que gira en torno a las derivadas, titulado Aplicación de las derivadas para el cálculo de la velocidad de reacción en cinética química. Este proyecto fue desarrollado por Alomía Valesca, Cruz Valeria, Morales Bianca, Pirco Luz y quien les habla, Ovidia Noé. Para poder entender o sumergirnos mejor en este tema, es necesario comprender ciertos conceptos o tópicos, como la definición de la cinética química. Si bien es cierto, la cinética química es una rama de la química que estudia la velocidad a la que ocurren las reacciones químicas y los factores que influyen en ella. Analiza cómo varían las concentraciones de reactivos y productos a lo largo de un tiempo. Esto nos permite comprender mecanismos de reacción y optimizar procesos en diversas áreas como las ingenierías, la energía y la industria. ¿Por qué son importantes las derivadas en el estudio de la velocidad de reacción? Comprendiendo que la derivada es la tasa de variación, podemos decir que esta es una herramienta matemática fundamental en la cinética química, ya que permite calcular la velocidad de reacción a partir del cambio en la concentración de los reactivos y productos con respecto a un tiempo. Esto nos permite determinar la rapidez con la que ocurre una reacción, permite predecir la evolución de los reactivos y productos en el tiempo y además optimizar condiciones en procesos industriales y de laboratorio. Es decir, saco lo que no necesito y aumento cosas que me podrían hacer a mi reacción mucho más fructífera. Y las aplicaciones en procesos naturales e industriales. En los procesos naturales vemos la aplicación en el metabolismo celular, la fotosíntesis y la descomposición de compuestos orgánicos en la naturaleza, mientras que en la producción de medicamentos, industria energética y la fabricación de materiales, hablamos de optimización en reacciones químicas para mayor eficiencia, la combustión de hidrocarburos y el desarrollo de polímeros. Hemos en este caso adjuntado una imagen que reflexiona o refleja de alguna manera este tema, ya que hablamos de que cómo disminuye la concentración de reactivos en un tiempo y este genera o libera una energía a lo largo de la reacción. Velocidad de reacción y derivadas de primer orden. ¿Qué es la velocidad de reacción? La velocidad de reacción se define como el cambio en la concentración de un reactivo o producto por unidad de tiempo. En una reacción de primer orden, la relación entre la velocidad y la concentración del reactivo sigue la siguiente expresión matemática. Modelo matemático para reacciones de primer orden. Tenemos que la velocidad de reacción es igual a menos la concentración del reactivo sobre la variación del tiempo, donde V es la velocidad de reacción en molar sobre segundo. La variable A es la concentración del reactivo en el tiempo t. dA sobre dt es la derivada de la concentración con respecto al tiempo. Y por último, el signo negativo indica que la concentración del reactivo disminuye con el tiempo. Importancia de la constante de velocidad K. La constante de velocidad K es crucial porque determina la rapidez de la reacción. Nos da a conocer que mientras mayor sea su valor, más rápido ocurrirá la reacción. Por ejemplo, si la constante K es alta, la reacción puede ocurrir en segundos. De caso contrario, puede tardar horas o incluso días. Depende de la temperatura. Destaca que la constante K varía con la temperatura, generalmente aumentando con ella. Permite calcular tiempos de reacción. Es esencial para predecir cuánto tardará en completarse una reacción. Permite determinar el orden de reacción. A partir de K y la ecuación de velocidad, se puede identificar cómo influyen las concentraciones de los reactivos en la velocidad de la reacción. Como hemos visto, la constante de velocidad no solo determina qué tan rápido ocurre una reacción, sino que también nos ayuda a predecir tiempos y entender el comportamiento de los reactivos. Integración de la ecuación diferencial. La ecuación que describe la velocidad de una reacción de primer orden se puede integrar para obtener una expresión que relaciona la concentración del reactivo con el tiempo. Ecuación diferencial. Es la derivada de la concentración de A con respecto al tiempo. Es igual a menos a la constante de la velocidad por la concentración de A. Obtenemos una nueva expresión, que es la concentración de A es igual a la concentración inicial de A multiplicada por Euler elevado a la potencia negativa de la constante de la velocidad por el tiempo. Comportamiento exponencial de la concentración.
En las reacciones de primer orden, la concentración del reactivo disminuye de forma exponencial con el tiempo, ecuación que describe este comportamiento mencionada anteriormente. Características. La concentración nunca llega a cero, solo se reduce progresivamente. La rapidez de disminución depende de la constante de la velocidad K. Es un proceso predecible y característico de muchas reacciones químicas. Ejemplo, descomposición del peróxido de hidrógeno. Un ejemplo clásico de una reacción de primer orden es la descomposición del peróxido de hidrógeno. Para esta reacción, la constante de la velocidad es K, es igual a 0.05 minutos menos 1, a la menos 1, y la concentración inicial es de 0.2 moles. Aquí vamos a utilizar la ecuación antes mencionada y solo reemplazamos los datos, que sería igual a 0.2 elevado a la menos 0.05 por 10, obteniendo 0.1213 moles. Aplicación práctica. Cálculo de la velocidad instantánea. Cálculo de la velocidad en un instante en específico. Primero debemos entender que la velocidad instantánea de una reacción se refiere a la rapidez con la que ocurre en un instante en específico. Para calcularla, utilizamos la derivada de la concentración del reactivo respecto al tiempo. Matemáticamente se expresa con la siguiente ecuación, en donde v representa la velocidad de la reacción en ese instante, k es la constante de velocidad que puede variar según varios factores, y a es la concentración del reactivo en ese momento. Ejemplos numéricos. El primer ejemplo es el hidrólisis del acetato de etilo. La ecuación química de esta reacción es la siguiente, en donde esta ecuación representa la hidrólisis del acetato de etilo en medio ácido, en la cual se produce ácido acético y etanol. Para determinar la velocidad de esta reacción usamos la ecuación de la velocidad y sustituimos los valores dados en el problema. La constante de la velocidad K es 0.01 segundos a la menos 1 y la concentración del acetato de etilo que es 0.2 molar. Sustituyendo los valores en la ecuación y realizando la respectiva multiplicación, nos indica que la velocidad de reacción en ese instante es de 0.002 molar por segundo. El segundo ejemplo es la descomposición del nitrato de plata. La ecuación química para esta reacción es la siguiente. En este caso, el nitrato de plata se descompone para formar plata metálica, dióxido de nitrógeno y oxígeno molecular. La ecuación de la velocidad que utilizamos es la siguiente, en donde sustituimos los valores dados en el problema. La constante de la velocidad K es 0.02 segundos a la menos 1 y la concentración del nitrato de plata es 0.1 molar. Sustituyendo los valores en la ecuación y realizando la multiplicación, nos indica que la reacción avanza con una velocidad de 0.002 molar por segundo. Importancia para el control de procesos industriales. El cálculo de la velocidad de reacción es fundamental en la industria porque permite optimizar y controlar procesos de manera eficiente. Existen cuatro razones principales por las cuales es crucial en la industria. La primera razón es optimizar la producción, ya que conocer la velocidad de reacción permite ajustar las condiciones para que los procesos sean más rápidos y eficientes. La segunda razón es controlar la seguridad, ya que algunas reacciones químicas pueden ser peligrosas si ocurren demasiado rápido o de manera descontrolada. La tercera razón es diseñar procesos eficientes, ya que la industria busca mejorar el rendimiento de los equipos y reducir desperdicios de materia prima. Y cuatro, escalabilidad. Muchas reacciones se estudian primero en laboratorios, pero luego deben aplicarse a nivel industrial. Tenemos el impacto de las condiciones experimentales. En este caso, el efecto de la temperatura y concentración en la velocidad de reacción. Temperatura. Un aumento en la temperatura generalmente incrementa la velocidad de reacción, ya que, según la ecuación planteada, una temperatura más alta disminuye la energía de activación, acelerando la reacción. La concentración. En una reacción de primer orden, la velocidad es directamente proporcional a la concentración del reactivo. A mayor concentración, mayor es la velocidad de reacción, debido a un aumento en la frecuencia de colisiones moleculares.
Tenemos también la optimización de procesos y seguridad industrial. Optimización de procesos. Las derivadas ayudan a calcular la velocidad de reacción en tiempo real, lo cual es clave para ajustar condiciones como temperatura y concentración, mejorando la eficiencia y el rendimiento. La seguridad industrial. Entender la cinética química y cómo las condiciones experimentales afectan es crucial para la seguridad. Las derivadas permiten prever cambios rápidos, evitando condiciones peligrosas como explosiones. Finalmente, daremos a conocer nuestras conclusiones. Primera conclusión. Los cálculos confirmaron que la velocidad de reacción disminuye a medida que la concentración del reactivo baja. Esto concuerda con la ecuación del primer orden, donde K va a ser nuestra constante de velocidad y C la concentración del reactivo. Segunda conclusión. Los valores obtenidos para el tiempo de vida media mostraron que es el mismo sin importar la concentración. Esto confirma que en reacciones de primer orden, el reactivo tarda siempre el mismo tiempo en reducirse a la mitad. Y nuestra última conclusión. Los cálculos numéricos demostraron que el uso de derivadas permite predecir con precisión cómo cambia la concentración con el tiempo. También mostraron que al aumentar la constante, la reacción ocurre más rápido, lo que es clave para el control de procesos químicos. Muchas gracias por su atención.